Destacado en www.lagranaldea.com. Hay una entrevista con el profesor José Rafael Briceño, quien es profesor universitario, además de comunicador social, y está titulada "La despolarización comienza cuando en el liderazgo haya intentos de entendimiento y no solo de descalificación". Le preguntan a José Rafael Briceño, con lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿cómo cree que es la percepción de la ciudadanía sobre la oposición? Y responde el profesor Briceño: la imagen que le dejan a la gente es la de unos niños con unas bolsas lanzándose a buscar unos caramelos en un sitio donde ni siquiera hay piñata ni cumpleaños. Mientras tanto, el venezolano intenta resolver el problema de gas, luz y gasolina, razón por la cual no tiene tiempo de escuchar a alguien que ni siquiera le está ofreciendo un proyecto país. También recomendamos leer la columna de opinión de Elías Pino Iturrieta titulada esta semana "Después del informe de la ONU". Elías Pino se pregunta cómo puede reaccionar la sociedad ante la pública exhibición que se ha hecho de un monstruo que antes se ocultaba según su conveniencia. Nadie lo puede vaticinar, y más adelante hace un llamado de atención. Las maquinaciones ahora conocidas de la opresión no pueden tener como respuesta la retórica de Juan Guaidó, cada vez más lampiña y desalentada, ni el regodeo de los adecos en pleitos domésticos y anacrónicos, sin una idea digna de atención en el medio de las pueriles borrascas, ni las indefiniciones de Primero Justicia más dignas de compasión que de entendimiento ante las ocurrencias huecas de Enrique Capriles, ni la dependencia de voluntad popular ante lo que ordene y mande él, lo que califica Elías Pino como omnipotente don Leopoldo López. En todo este artículo de opinión, el profesor Elías Pino Iturrieta pues se pregunta justamente cuál debe ser la reacción de los venezolanos frente al informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentado el miércoles pasado y que revela tratos crueles e inhumanos como asfixia con sustancias tóxicas como el Paralyzer, intento de ahogamiento, mutilación de las uñas, golpes en los pies, abuso sexual. Incluso hay mujeres que denuncian que hacían las necesidades en el mismo envase donde luego tenían que comer. Pero para hablar de este informe vamos a conectarnos de inmediato con quien fuera fiscal del Ministerio Público. Se trata de Zair Mundarain, quien se ha especializado también en el tema de derechos humanos y de investigación, por supuesto, policial. Bienvenido. Hola, buenos días, Zair, Adriana. ¿cómo está? Gracias por la invitación. Muy bien. Los crímenes que se describen en ese informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos comienzan en 2014 y terminan en 2019. Sin embargo, hay organizaciones no gubernamentales que piden se extienda un año más ese mandato de la Misión Independiente para seguir investigando. Pero en primer lugar, ¿para qué sirve un informe que revela incluso 45 nombres de oficiales del SEBIN y unos 77 casos de militares que fueron detenidos y torturados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar? ¿Para qué nos sirve en este momento tener nombres? Bueno, Adriana, fíjate, esto desde mi perspectiva y desde lo que se corresponde con el ámbito jurídico internacional, sobre todo en el tema de derechos humanos, constituye un antes y un después. ¿Okay? Eso es importante que la gente lo tenga claro, porque existen precedentes de informes presentados por comisiones de determinación de hechos y que luego culminan en actuaciones concretas en la Corte Penal Internacional. Te puedo citar recientemente el caso de Myanmar. En el caso de Myanmar, que hubo un genocidio contra un pueblo, los rohingyas, se produjo precisamente una situación exactamente como esta. Hubo el Consejo de Derechos Humanos sacó una resolución, como en el caso venezolano. Recuerda que esto es producto de una resolución del Consejo de Derechos Humanos, que es la resolución 4525 del 27 de septiembre de 2019, donde indica que, bueno, visto que existen en Venezuela una serie de elementos que indican que existen violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, solicita la incorporación de un panel de expertos independientes que llevan esto a otro nivel. Llevan esto a otro nivel, ¿por qué? Y esto también reviste particular importancia. La investigación que hace el panel de expertos es lo más cercano a una acción donde se le coloca, se dice dónde, se dice cuándo, se dice cómo, se dice quiénes y se dice el por qué. De modo que no es un informe más de aquellos. Nosotros ya teníamos informes de la Organización de Estados Americanos, teníamos informes de la Oficina de la Alta Comisión, de múltiples entes de Naciones Unidas, de la OIT, todos indicaban que en Venezuela se producen violaciones de derechos humanos.
pero en este caso en particular se responden estas preguntas que son propias del sistema penal internacional. ¿Cómo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Y por qué ocurre? ¿Y quiénes son los autores? De modo de tratar de determinar dos cosas que resultan fundamentales, que es, además, si esto es producto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Y eso es parte de la conclusión que hemos tenido allí. ¿Y por qué es tan importante citar el caso Myanmar? Porque en el caso Myanmar, justamente al momento en que se pone en práctica una comisión de determinación de hechos, se encontraba en examen preliminar en la Corte Penal Internacional. Venezuela, el caso Venezuela, desde 2018 se encuentra en examen preliminar. Esto es una fase previa donde se intenta determinar si efectivamente nos encontramos ante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, quiénes podrían ser los autores, y bueno, dos cosas que son muy técnicas, que son que si hay interés de la ley en perseguir esto y si hay un principio de complementariedad. Esto es, si en Venezuela el sistema de justicia es capaz o no de perseguir estos crímenes. Y eso es muy importante. Acá, con este informe, nos encontramos un paso más allá. Y este paso tiene unas implicaciones que puede tener implicaciones importantes, no solo para el momento histórico venezolano, sino para las personas que allí se encuentran mencionadas, porque se indica que estamos ante algo que no se había dicho antes, que estamos ante un ataque sistemático y generalizado. Generalizado por la cantidad de personas afectadas. Es gran parte de la población, pero de forma sistemática porque hay un patrón, y un patrón que se ejercita, además, según el informe, desde el poder. Y por eso es que es fundamental que, que cuando lo leamos, mucho más allá de los horrores que ahí se narran y que además constituye una reivindicación fundamental a las víctimas, a los activistas de derechos humanos, a abogados, a gran cantidad de personas que vienen y venimos investigando esto desde hace muchos años, es que nos pongamos especial atención en las recomendaciones a la comunidad internacional. Son los puntos 62 y 63 del informe. En esos puntos 62 y 63 dice muy claramente la comisión, dice, los estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe. Esto tiene un valor inmenso porque es como dar un banderazo de partida a algo que además es novedoso, pero que es la jurisdicción universal. Y es la posibilidad de que cualquier país tome a partir de este informe, vea quiénes son las personas señaladas como responsables y pueda juzgarles. Porque quien comete crimen de lesa humanidad, y esto también es un concepto importante, que es un crimen de lesa humanidad, no lo comete contra la población venezolana, ofende a la humanidad entera. Lesa humanidad lesiona el sentido de humanidad, la existencia misma de la dignidad del ser humano. Y es por esto que la jurisdicción universal tiene unas implicaciones importantes acá, que es que se le está mandando un mensaje a la comunidad internacional y le dice, cualquiera de ustedes puede procesar a un individuo como este. Y además dice estas recomendaciones que la justicia internacional, y lo dice en el punto 66, penal internacional, tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados. Acá hay el mensaje es que la justicia oportuna es justicia, y que en la medida en que siga pasando tiempo y que los crímenes se sigan ocurriendo, porque es también muy pertinente que en este lapso de investigación ha develado no solo los modus operandi, etcétera, que muchos de los venezolanos lo conocíamos, pero ahora lo está diciendo Naciones Unidas, es que los hechos son flagrantes, es decir, se mantienen de forma continua, y en este momento en que estamos hablando, Adriana, muchos de estos crímenes atroces que allí se encuentran descritos están ocurriendo. Y entonces le está diciendo a la Fiscalía de la Corte, que tiene en sus manos un expediente que lo llevó a la fase 2, que es a la fase de examen preliminar. La justicia que se haga a partir de la Corte debe ser además oportuna,
De nada vale que la hagamos de forma cuando ya no haya nada que reparar, cuando la cantidad de víctimas, cuando ya no haya posibilidad de restablecer las libertades públicas, cuando ya no tengas víctimas a quien entrevistar porque las hayan exterminado a todas, perseguidas y tengan temor. Entonces, por eso es el inmenso valor que esto tiene. Esto tiene que ser objeto de apropiación, no solo por todos los venezolanos, por quienes han sido víctimas, sino además por toda la comunidad internacional, porque aquí hay un llamado de auxilio, y ese llamado de auxilio es, tenemos como comunidad internacional y como sistema de justicia, y estamos hablando de la justicia universal, pero también de la justicia internacional, tenemos el deber de actuar. No podemos permitir que atrocidades como estas sigan ocurriendo frente a nuestros ojos, si queremos seguir llamándonos civilización. Doctor Mundaray, justamente el plazo de investigación es 2014-2019. Ustedes estaban en el Ministerio Público a partir del año o durante el año 2014. ¿Nunca llegaron a recibir denuncias de este tipo? ¿Llegaron a investigar algunos de estos nombres que en este momento salen bueno, si en ese ves, expediente? gran parte de los elementos probatorios que allí están, y hablo por mi caso porque las responsabilidades son absolutamente individuales, mucha de la información que está allí es precisamente producto de investigaciones que se hicieron y que no había forma de llevar ante la justicia, porque una de las cosas que resulta fundamental en este informe es que todo el sistema trabaja en función del sostenimiento del poder y de la impunidad, y de que la impunidad ocurra. Uno de los ejemplos que te pongo, y cualquiera que pueda revisar me puede ver, la masacre de Barlovento. En la masacre de Barlovento yo mismo fui el investigador. Yo mismo, junto a un equipo, logramos identificar quiénes eran los autores en el estamento militar, y eso fue llevado ante un juez, se le solicitó la privativa, y están en Fuerte Tiuna. El juicio jamás se hizo. En el ON se identificaron a los 14 autores de la Guardia Nacional que han de captura, y la Guardia Nacional nunca los aprendió. El caso de Vallenilla, donde logramos determinar quiénes eran los autores y no se procesó. El caso de Pernalete, que yo mismo lo investigué junto a mi equipo, y esas personas fueron plenamente identificadas y jamás se procesó. Entonces, si hay algo que tenía muy claro el ejercicio del poder, es que esta fuerza que agarraban, este intento que se empezó sobre todo en 2016 y en 2017, de que los fiscales actuaran de manera independiente, de manera transparente, etcétera, y que trajo muy buenos resultados. También algunos casos de 2014, porque yo también tuve la oportunidad de investigar casos, por ejemplo, el de Basil da Costa. El de Basil da Costa se determinó que fue el SEBIN quien lo asesinó el 12 de febrero. Y eso llegó a buen puerto, pero en su gran mayoría el sistema de justicia está estructurado de modo de torpedear e impedir que esto ocurra, no en balde. Debes recordar que la primera resolución, y tal vez la más importante que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente, que es absolutamente ilegal y inconstitucional, y ahí queda desvelado en el informe, es destruir esos fiscales que habíamos logrado avanzar en estas investigaciones, sustituir la autoridad. Pero eso no era todo, porque había que acabar con todo el sistema de investigación, con la unidad criminalística contra vulneración de derechos fundamentales, sacar de sus cargos a los fiscales de derechos fundamentales, que fueron las primeras víctimas. Hay dos víctimas fundamentales de persecución que están presentes en el informe, que son quienes investigaron derechos fundamentales y quienes investigaron por la gran corrupción. Casos como el de Odebrecht, casos como los de PDVSA, la mayoría de esos fiscales tuvo que huir, y forman parte, a través de su conocimiento, de ese informe, porque tienen contacto con las víctimas, tienen contacto con una cantidad de personas. Pero no solo los fiscales, por supuesto, hay una cantidad. Este informe precisamente reivindica que la sociedad, en la medida en que no calla, y que en la medida en que tiene la capacidad de articular, y si algo se ha fortalecido en Venezuela son la articulación de los defensores de derechos humanos, de las universidades, de periodistas que han hecho una labor fundamental, de abogados que uno ve todos los días en los tribunales tratando de que esto quede muy claro. Toda esa información se encuentra bien articulada y además hecha de manera sistemática, porque si algo va a cuestionar el régimen es tratar de cuestionar el tema metodológico, pero el tema es impecable porque tiene un sustrato forense, y el sustrato forense tiene una implicación que es ir a la fuente primaria de investigación. Quien ha sufrido la afrenta de su derecho
o los sobrevivientes de quienes han sufrido la afrenta de su derecho. Por lo que te digo que gran parte de esa información tiene que ver con esas investigaciones, pero que resultaban de imposible en Venezuela avanzar en ellas porque el sistema de justicia, desde Michael Moreno hacia abajo, giran instrucciones para que se impida eso. Y eso sin dejar de decir que en una época el Ministerio Público seguía esas instrucciones y siempre eran un grupito de fiscales que sirvió de alguna manera para impedir que la justicia llegara a buen puerto. Por cierto, que usted justamente dice que a partir de que la constituyente intenta darle ese zarpazo al Ministerio Público, también con la designación de Tarek William Saab, sustituyendo a Luis Ortega Díaz como fiscal general de la República, comienza también esa suerte de zarpazo a la justicia. ¿Qué tan responsable es el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab de esos crímenes que se documentan allí, a partir de, obviamente, que él es designado fiscal, pero antes había sido defensor? Es primordial su aporte. Bueno, primero, a veces cuando uno ve hay un dicho, dice su enemigo, digamos, bueno, no es un enemigo, pero cuando uno ve a alguien equivocarse de esta manera, es fundamental dejarlo que continúe. Porque fíjate que y lo ponía recién en un Twitter, una de las características de la justicia internacional es la complementariedad. Esto es muy técnico, pero es importante que quede claro. La complementariedad es que para que la Corte actúe, decirlo en palabras llanas, dentro de Venezuela no se quiere o no se puede actuar. ¿Ok? Tienes que responder esas dos preguntas. ¿Es posible que en Venezuela se actúe? Si en Venezuela se actúa, yo no actúo como Corte Penal Internacional. Esta rueda de prensa que da este señor que dice ser fiscal, porque no tiene ninguna formación fiscal ni tiene idea de lo que es ser fiscal general de la República, pone en evidencia que no quiere actuar, ni puede actuar, porque él forma parte de esa estructura de poder y contribuye a demostrar ese elemento que está siendo objeto de análisis en la Corte Penal Internacional, que es: hay principio de complementariedad, hay posibilidad de que haya justicia en Venezuela. Nada más con todo lo que dijo, que además, muy torpe, confiesa algunos delitos, que eso sería lo de menos, pero que genera un sesgo a favor del poder. Ya está muy claro que no existe posibilidad alguna de que quien detenta la posibilidad de investigar y llevar los procesos lo va a hacer. No lo va a hacer. Y además, debo decir algo peor, que en los tiempos en los cuales, sobre todo en 2016 y 2017, que los fiscales fuimos objeto de muchísima persecución por las investigaciones, por decir públicamente la Guardia es autora, la OLP es criminal, etcétera, no hubo ni una acción constitucional que pudo haber interpuesto la Defensoría del Pueblo a favor de los derechos de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo tiene constitucionalmente una cantidad de atribuciones que le permiten la solicitud del restablecimiento de derechos violentados. Tiene una cantidad de atribuciones que tienen que ver con la visita a los centros de detención. La Defensoría del Pueblo jamás, en manos de Tarek William Saab, y ni antes, yo creo que ha sido una de las instituciones que yo creo que salvando a quien la fundó, de ahí en adelante, la precariedad de sus actuaciones es escandalosa. Ha contribuido de manera más fehaciente a que esta estructura de poder se mantenga, no solo se mantenga, sino se mantenga derechos, porque eso ya lo sabíamos. Y eso es importante, que haga un clic, un cambio, incluso en el lenguaje de periodistas y de la sociedad, de toda la sociedad, no violando derechos, sino cometiendo crímenes, porque estas personas ya pueden ser catalogadas de criminales y quienes detentan y desde el poder se cometen crímenes, y eso es importante, que haya ese cambio de paradigma. Una violación de derechos humanos, Adriana, puede ocurrir en cualquier país del mundo. Tú puedes ver cómo un policía en un país de primer mundo, en Noruega, donde tú quieras, puede salir un día y cometer un exceso contra una persona y le dio un golpe o lo lesionó o incluso lo mató. O una empresa pública violentó un derecho y no trajo la electricidad o el gas o lo que sea. Eso es una violación de un derecho humano. Pero de ahí a que sea un crimen de lesa humanidad, hay un trecho bastante grande, y el trecho está en el informe, que es que el ataque es sistemático, es generalizado y además se ejecuta desde el poder. No puede decir Maduro,
ni puede decir Reverol, ni puede decir ninguno, ni el ministro de la Defensa, que no conocían que esto ocurra, porque no es que solo era notorio, sino que ellos instruían que eso ocurriera. De hecho, hay una parte muy reveladora en el informe donde, respecto de la FAES, por ejemplo, y también respecto del SEBIN, indica claramente que Maduro rompía la cadena de mando, y frente a esa ruptura de la cadena de mando, hacía señalamientos o giraba instrucciones concretas a funcionarios operativos, y estos funcionarios operativos generaban el cumplimiento de la orden oficial. Nosotros lo vivimos cuando empezamos a procesar funcionarios de la OLP, funcionarios que cometían torturas en el SEBIN. A mí me lo dijo González López: yo sigo instrucciones del presidente de la República, tú no vas a venir a allanarme, y no había fuerza, no había, es decir, cuando un Estado puede tener una institución de investigación, pero no tienes la fuerza para hacerlo valer. Por eso es que la democracia es perfecta en eso, porque el derecho, la fuerza apoya al derecho y no apoya al criminal. Entonces tenemos un problema. Y lo vivieron muchos, no solo fiscales, defensores de derechos humanos, abogados litigantes, que no podían ingresar ni siquiera a las instalaciones del SEBIN, no podían ingresar a las instalaciones del DGCIN, porque allí, en estos casos, precisamente la fuerza no está del lado del derecho, no está del lado de la constitucionalidad, sino que es un Estado dual. El derecho existe, pero no se cumple. Y lo que existe es un Estado de facto que sigue instrucciones para el sostenimiento del poder a partir de las violaciones de los derechos de las personas. ¿Cómo fue posible que, por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, este mismo informe de la Misión de Determinación de Hechos diga que tenga una decena de casas de tortura? Es decir, ¿cómo se instaló ese Estado que aniquila la justicia y que además, cuando defensores como usted dicen íbamos a la DGCIN, no nos dejaban entrar? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cuáles fueron esos factores que permitieron que hubiera casas de tortura, que ministros como González López le respondieran a una persona como usted, que tenía la credencial del Ministerio Público? No, yo sigo órdenes. Eso es un proceso, Adriana, es un proceso, y es un proceso que desde mi perspectiva, eso es una opinión bien personal, yo creo que empieza desde 1999 con la Constituyente. Y esto, cualquiera que haga un análisis jurídico de lo que allí ocurrió, permitió la toma absoluta del poder. En el año 99, cuando el proceso constituyente se instala, y por eso es que yo creo que los crímenes vienen de mucho antes, y estamos muy claros y hemos tratado de documentar una cantidad de gente que hemos trabajado esto, y no quiero nombrar de ellos muchísimos venezolanos que vienen trabajando esto, los crímenes vienen de mucho antes. El proceso constituyente no fue más que una toma de poder y la eliminación de los contrapesos institucionales. Si tú ves lo que allí ocurrió, esa Asamblea Nacional Constituyente, a través del llamado Congresillo, designa el fiscal general y nombra a una persona afecta al poder. Un fiscal general jamás puede ser afecto al poder. Nombra todos los magistrados del Tribunal Supremo, entonces ya tienes la toma absoluta. Bueno, se votaron 1.600 jueces. ¿Cómo ocurre esto? Porque no hay contrapesos institucionales, y cuando no tienes contrapesos institucionales, hay un engranaje de poder que trabaja en función del sostenimiento del poder, pero no el poder para servir, sino el poder para que se mantenga este poder. De modo que en la medida en que arrecian, además, las demandas ciudadanas, las demandas sociales, y por eso es que 2014 es un año cumbre, pero ya antes habían, empieza la sociedad a responder, a desobedecer al poder, a intentar el restablecimiento de sus derechos por todas las vías, porque la sociedad venezolana lo ha intentado todo. La sociedad venezolana ha ido al Tribunal Supremo, ha intentado acciones, han ido, puesto la denuncia, han hecho todo lo que hay que hacer, ha salido en la calle a manifestar de forma pacífica, lo ha hecho de forma violenta, lo ha hecho de todas las maneras. Pero esa estructura tiene años aceitándose y tiene años en generando un paso más, un paso más. Entonces, ¿cómo fue posible? Bueno, a partir de la ausencia de verdaderos contrapesos institucionales. Y verdaderos contrapesos institucionales es quien le diga hasta aquí llega, no lo puedes hacer. No puedes hacerlo y yo tengo el poder de hacerte parar. Y luego hay algo que resulta fundamental, que si nosotros vemos, la revolución nace en los cuarteles. Y después que tú tienes convencido a quien detenta las armas y fija postura política además, y es capaz de hacer lo que sea por ese sostenimiento del poder, esa persona deja de tener límites. Y además no existe cuestionamiento, no lo hay,
no lo hay. Yo recuerdo, y te puedo contar, haber interrogado a uno de los asesinos de la masacre de Barlovento, lo senté en un carro para que me llevara a donde estaban los muertos que habían ocultado de más, y decirme, doctor, pero si a mí me dicen que debo asesinarlos, ¿qué puedo hacer? Una orden se cumple. Es decir, personas que no tienen ni siquiera ningún cuestionamiento ético respecto de la orden que se les gira, y además consideran al otro o al que piensa distinto enemigo, porque eso es uno de los grandes legados de este proceso revolucionario. Es que no es que hay un contrincante político, hay un enemigo. Y el enemigo en lenguaje bélico, y por eso es que es tan importante que la génesis de la revolución está precisamente en los cuarteles, en lenguaje, se elimina o a través de esta institucionalidad malsana, se le impide el ejercicio de sus derechos. Y por eso vemos que las figuras, ¿cuáles son? Son crímenes de lesa humanidad. El encarcelamiento, la desaparición forzada de personas y el asesinato. Son las formas de tú eliminar a la disidencia, a quien piensa distinto. Entonces, no fue un proceso abrupto, pasó frente a nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. Muchos veníamos advirtiéndolos, pero digamos, el poder complaciente y esa fórmula perversa de haber podido gestionar la designación de cabezas institucionales en todos los poderes públicos y sobre todo en el sistema de justicia, sobre todo en el Poder Judicial, que siguieran instrucciones de manera sin hacer cuestionamiento alguno, fue defenso. Por más que tuvieras razón y por más que tengamos razón, tú puedes ir ante un tribunal y no te la van a dar. Y luego fíjate que hay algo importante. Cuando se logra que logramos esta, digamos, una suerte de rebelión, así, bueno, conspiración, decía de mí en el Canal 8, que era un conspirador porque lograba que los fiscales no persiguieran y que investigaran estos hechos. Bueno, utilizaron la justicia militar. Esto es un periodo, y está en el informe. En el informe está muy claro que llega un punto de ruptura donde dice: no puedo manejar el Ministerio Público Civil, no lo puedo hacer. ¿A dónde tengo que ir? Echa mano a la justicia militar. Y empezó a haber encarcelamientos masivos de personas. Hay un caso ahí que resulta revelador, el caso del profesor Ángel Serpa. El caso del profesor Ángel Serpa, llevado a la cárcel y procesado y vejado en todos sus derechos por parte de la justicia militar. Miles de jóvenes detenidos por parte de la justicia militar. ¿Qué hicimos? Ahí un grupo de fiscales, presentamos amparo constitucional, habeas corpus, hicimos todo lo que en derecho correspondía. La Corte Suprema dijo: no, está bien que sea justicia militar. Está bien que sea, pero luego que retomaron el poder de la fiscalía, dijeron: no debe ser justicia militar, devuélvase a la civil. ¿Por qué? Devuélvase a la civil porque ya cuento con un acólito que es capaz de cometer los más graves crímenes de persecución como se están cometiendo y que deja a las víctimas sin ninguna respuesta. Yo converso con víctimas todos los días, no tienen ni siquiera con quién interactuar dentro de las instituciones porque nadie les recibe, nadie les da una respuesta. Y además destruir algo que resulta fundamental, Adriana, que forma parte de toda esta estructura de sostenimiento del poder, que es destruir la investigación penal. La investigación penal, y esto es un llamado de atención al país que tiene por venir, resulta fundamental. Si tú no tienes expertos que hagan un informe como este, que tienen que tener una cantidad de pericias que van de la mano del ordenamiento jurídico internacional, entonces tú no tienes quien construya investigaciones fuertes capaces de llevar a la gente ante la justicia. Y si algo hizo la revolución fue acabar con el 6CPC, acabar con la unidad criminalística, y fíjate que hay hasta un proyecto para acabar con el 6CPC. Bueno, con todos los problemas que tiene el 6CPC, bueno, son quienes pueden investigar y anexarla a la Policía Nacional. Esto tiene unas implicaciones gravísimas porque es terminar de acabar con quien me puede investigar y ellos lo saben. Ellos saben que tienen que acabar con el conocimiento forense, tienen que acabar con la criminalística, porque finalmente van a tener que responder por estos crímenes. ¿Quién los va a investigar? Entonces, desmontar esas estructuras son muy importantes y todo esto obedece un plan. Por eso es que es sistemático y generalizado. Said, ya estamos casi cerrando, pero quisiera saber qué puede pasar con esos oficiales que tienen ya nombre y apellido. Son por lo menos 45 del SEBIN y de la DGCIN. Más allá de que Nicolás Maduro, los ministros de Defensa y ministros de Interiores dieran las órdenes o tuvieran conocimiento. Hay personas que tienen nombre y apellido en ese informe. Esas personas que tienen nombre y apellido se pueden movilizar libremente por países que han pedido investigación en la CPI, como es el caso de Colombia, Canadá, Perú y otros 3 países que no recuerdo. Bueno, fíjate que el espectro penal, o
sobre todo en los temas penales, que se abre a partir de este informe son inmensos. ¿Poder moverse? Sí, sí pueden, inténtenlo, porque esta referencia que te acabo de hacer al derecho universal autorizaría casi cualquier Estado que respete libertades, cualquier Estado democrático, cualquier Estado que respete la dignidad humana, pudiera eventualmente decir, esta persona está aquí, vamos a apresarla y procesarle. Vamos a hacerlo. Y estaría autorizado, estaría justificado conforme a derecho a hacerlo, ¿no? Pero tal vez el caso más emblemático es el caso Pinochet, que fue a Francia y lo aprendieron. ¿Y Francia qué tenía que ver con el crimen? Dijo, justicia universal. Vamos a aplicarte justicia universal. Y lo otro que tenemos que toda la sociedad empujar es que pasemos de fase 2 a fase 3 en la Corte Penal Internacional. Es decir, que a partir de este informe que se va a debatir el día miércoles, se va a debatir y que todos debemos tratar de lograr que esta comisión se le renueve el mandato por un año, porque recuerda que esta comisión tiene una diferencia, a pesar de que genera recomendaciones, que eso es importante, tiene una diferencia fundamental con la oficina de la alta comisionada. La oficina de la alta comisionada establece responsabilidades del Estado. Es decir, cuando tú lees un informe de la Oficina de Alta Comisionada de Bachelet del año pasado y la renovación de este año, dice, pudiera ser que el Estado fuera responsable, el Estado debe hacer. Entonces genera una cantidad de recomendaciones correctivas que el Estado nunca acata, por supuesto, porque no le importa, pero no pone, en este caso, no está diciendo que es el Estado, no, está diciendo Maduro giró unas instrucciones, Reverol las cumplió y ordenó al SEBIN o a tal organismo que lo hiciera. O a los directores de policía, porque es muy importante que están los directores de los organismos policiales que se pensaban impunes y muchas veces les solicitaba que no violaran derechos fundamentales frente a esta posibilidad de que fueran perseguidos y además para que respetaran la Constitución, y ahí están. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que se han abierto estas compuertas. Y por eso es tan importante, Adriana, no solo la difusión del informe, el apoderamiento de la ciudadanía frente a esto, y que empuje, además, a la sociedad toda y a la sociedad internacional, porque esto es un problema muy importante de la sociedad internacional, que estos criminales, porque así se les pueden decir, no tengan libre tránsito y que se le vayan cerrando las puertas, porque una de las expectativas del mundo a partir de la creación de estos instrumentos internacionales, sobre todo del Estatuto de Roma, es que el mundo sea cada vez más pequeño para quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Y ha ocurrido. Acabamos de ver casos, por ejemplo, de detenciones de gente que se creía impune, andaba 20 años por ahí, 15 años por ahí, y han sido detenidos y sometidos a la justicia. Esa es la aspiración, tiene que ser la aspiración de la sociedad. Este puede ser el punto que unifique las voluntades, porque independientemente de la postura que tenga cada quien, todos debemos remar hacia allá. Y hay una cantidad de personas, entre las que me cuento, pero hay muchísimos, además mucho más versados, que dicen que la justicia va a ser un factor fundamental en el desenlace histórico de toda la tragedia que los venezolanos estamos viviendo. Porque los instrumentos internacionales, si no actúan en el caso venezolano, se deslegitiman. ¿De qué sirve tener todo un sistema, un entramado de justicia que ahora está presentando resultados si no es capaz de detener a este poder que se ha convertido en un poder criminal? Y no solo desde la perspectiva de derechos humanos, también desde la perspectiva de actividades mafiosas como la gran corrupción, la extracción de oro, la destrucción del medio ambiente. Es decir, toda actividad vinculada con el régimen y con la revolución finalmente ha decantado hacia una actividad criminal. De ahí que resulta fundamental que empujemos como sociedad hacia allá y hagamos ver a toda la comunidad internacional de que todo el mundo tiene una responsabilidad frente a esto, porque las víctimas no son solo venezolanos, son ciudadanos del mundo. Y esa ofensa que han generado, torturar personas, violarlas y cometer todo este tipo de hechos, no ofende a los venezolanos, ofende a la humanidad entera. Y ese es el clic que hay que hacer para la comprensión completa de lo que aquí está expuesto. Zahir, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en La Gran Aldea. Siempre. Zahir Mundaray, además de columnista de La Gran Aldea, fue fiscal del Ministerio Público y fue director de actuación procesal del Ministerio Público. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.